Cantares, capítulo 1, versículo 4 y 5. Leamos. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Para los que no han escuchado los mensajes anteriores de esta serie del libro de Cantares, sería bueno que escucharan los mensajes anteriores para comprender mejor este mensaje. Hemos hablado cómo este libro refleja el amor puro entre un esposo y una esposa, y es una figura o un símil de la relación entre Cristo con su amada iglesia. En los mensajes anteriores meditamos el versículo 4 y por eso lo leímos en esta noche, donde podemos ver cómo la amada desea estar cerca del amado, pidiendo que la atrajera a él, y cómo esta amada entró a las cámaras del rey, como vimos la semana pasada. Y este es el secreto de la iglesia en victoria: entrar en el secreto de Dios, entrar a la comunión íntima, real y personal con su amado Salvador. Y es allí donde, como dice el versículo 4, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. En ti, no en lo que el mundo puede ofrecer, porque hermano, en esta vida todo es cambiante, todo es superficial. Ahorita, por ejemplo, la gente anda como loquita, alborotada de aquí para allá por las fiestas de fin de año, pero ya en enero se pasó su alegría y ya ahí se pasó el gozo y se pasó todo lo que ellos tratan de experimentar, porque hermano, todo aquí es pasajero, todo aquí es vano, nosotros mismos somos pasajeros, y por eso es importante que la iglesia del Señor aprendamos a deleitarnos en Él, la iglesia que ora, la iglesia que busca a Dios, la iglesia que renuncia al pecado que la separa de Dios, la iglesia que se congrega como Dios manda, el hermano y la hermana que realmente cultiva una relación personal, una comunión con Dios. Este hermano, esta hermana puede decir: nos gozaremos y nos alegraremos en ti, porque en su presencia es donde realmente hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Por qué cree que a veces nos sentimos tan aburridos en un culto? ¿Por qué cree que a veces no sentimos el ánimo ni el deseo de orar ni de buscar a Dios? Porque muchas veces hemos estado lejos de Él y no estamos gozando y no estamos disfrutando de la presencia de Dios. Pero Dios quiere que usted le conozca, que yo le conozca cada día más, y que experimentemos ese gozo, esa satisfacción, esa plenitud que solamente Dios puede dar a nuestras vidas. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Fíjese que las mujeres privilegiadas y catalogadas como hermosas en aquella época y aún en la actualidad no veían como algo deseable el ser morenas, quemadas por el sol, porque si vemos en el versículo 6 podemos ver por qué estaba ella morena. Dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. O sea, podemos ver aquí que el sol dañó su hermosura. Y hermanos, es importante, uniendo el versículo 4 con el versículo 5, podemos entender que cuando esta mujer entra a la cámara secreta, entra a la intimidad con el amado, entra a esa relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí ella puede reconocer
reconocer y darse cuenta cómo estaba ella realmente. Y hermanos, a medida que buscamos al Señor de manera personal, a medida que usted comience a orar, a medida que usted comience a disfrutar la presencia del Señor, a medida que usted comience a congregarse con todo su corazón, a medida que usted busque de manera personal a Dios, de esa manera se irá quitando como un velo de nuestros ojos. Pasa algo maravilloso, hermano, algo especial que cada cristiano puede experimentar, y es que vamos viendo nuestras propias realidades, tomamos conciencia de nuestra propia condición, dejamos de centrarnos y de poner atención en los errores, en las faltas y en la condición de otros, y comenzamos a vernos tal como nosotros somos. Y hermano, eso es realmente saludable, porque eso nos lleva a buscar más a Dios, eso nos lleva a humillarnos ante su presencia y nos lleva a pedirle que Él obre y opere cambios en nuestras vidas. Es allí donde realmente tenemos crecimiento espiritual, y es allí donde vamos en el camino correcto hacia la madurez espiritual y nos estamos preparando para la venida de Cristo. Uno de los grandes peligros en nuestra vida espiritual es el autoengaño. A veces creemos que los grandes peligros son solamente tal vez las tentaciones del enemigo, que claro, es un peligro para el cristiano. Pero hermano, qué terrible y qué peligroso en nuestra vida es vivir autoengañados. Y mire, podemos pasar años en una iglesia autoengañados, no darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, de nuestras flaquezas, de nuestros errores. ¿Cuántas veces podemos sentirnos muy sabios, podemos sentirnos muy amorosos, podemos sentirnos muy humildes, o podemos sentir que tenemos un carácter muy especial, o que somos muy maduros, o que somos muy fuertes, o que somos muy pacientes, o que somos muy perdonadores? Claro, no nos atrevemos a decirlo, pero es que la realidad humana es que tenemos la tendencia a autoengañarnos, y por eso vivimos relajados en nuestra vida espiritual, porque muchas veces nos sentimos en óptimas condiciones. Pero hermano, cuando entramos a la cámara secreta, cuando entramos a la comunión con Dios, cuando dejamos a un lado esas rutinas religiosas de ir y venir a una iglesia, cuando dejamos los moldes religiosos y comenzamos a buscar a Dios en serio, de manera personal, Dios y yo, allí en comunión con Él, allí se derrite la dureza de nuestro corazón. Allí comenzamos a ser liberados del autoengaño. Allí, hermano, es donde el Señor nos pone como en un espejo y nos muestra quiénes somos realmente. Y es ahí donde nos postramos ante su presencia, reconociendo lo que somos. Qué saludable es esto, hermano. Allí se va el orgullo, allí se va la arrogancia, que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, juzgamos a otros y criticamos a los demás. Y hermano, cuando juzgamos, criticamos y señalamos la falta de los demás, eso manifiesta nuestro orgullo, porque entonces se nota que nos sentimos mejores que ellos, nos sentimos superiores que ellos, y por eso nos sentimos con la autoridad de juzgarlos, con la autoridad de señalarlos, porque nos sentimos campeones. También el orgullo se manifiesta cuando nos sentimos víctimas de todo lo que nos rodea. El orgullo también se manifiesta cuando nos vivimos justificando y echando la culpa a los demás. Y verdad que eso nos pasa mucho. Hermanos, siempre estamos culpando a los demás. Estamos culpando a los demás por nuestras actitudes. Culpamos al esposo, culpamos a la esposa, culpamos a los hijos, culpamos a los nietos, culpamos al pobre gato que va pasando y hasta sale pateado, el pobre gatito. Hermano, culpamos a todos, nos justificamos y siempre nosotros somos las víctimas. O muchas veces nos defendemos. Así soy yo, ¿y qué? Al fin y al cabo nadie es perfecto. Pero hermano,
en su presencia, allí va a haber verdadera humillación. Ahí vamos a dejar de señalar las faltas de los demás. Ahí vamos a dejar poco a poco, el Espíritu Santo va a ir obrando en nuestras vidas. Vamos a ir dejando las justificaciones. Vamos a dejar de estar, hermano, pensando solamente en los errores de otros. Y muchas veces allí vas a llorar, vas a lamentar, vas a incluso a gemir delante de la presencia de Dios por tu realidad. Y ahí vas a poder decir: morena soy, el sol me dañó, el sol dañó nuestra hermosura. Hermano, allí dejaremos toda fachada religiosa y como la Sulamita, como esta mujer, vamos a decir eso: morena soy. Allí habrá ese verdadero autoexamen y ese arrepentimiento genuino, que es lo que necesitamos continuamente. El sol había dañado su hermosura. Y lo mismo con nosotros. El pecado entró a la humanidad por Adán y arruinó nuestra hermosura. Pero hermano, hoy vamos a ver más adelante, porque este versículo nos habla tan ampliamente, pero sigamos en este tema. Repito, el pecado entró a la humanidad por Adán y dañó nuestra hermosura. Y hermano, entró el pecado a nuestras vidas, nacimos en pecado, somos personas con muchas fallas, con muchas faltas, pero el autoengaño es parte de esa naturaleza humana pecaminosa también. Y qué difícil es ver nuestras faltas. Leámoslo en el Salmo capítulo 19, versículo 12. Leamos: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Una oración saludable. Y hermano, si somos sinceros, ¿verdad que nos cuesta ver nuestros propios errores? El que me diga que no es porque no está consciente todavía, pero hermano, de verdad, ¿cómo nos cuesta ver nuestros errores? Ni atención le ponemos a nuestra vida. Ay, pero los errores de los demás, pero la vida de los demás. Pero hermano, los señalamos, los juzgamos sin misericordia, los criticamos, los errores de los demás los hacemos tan grandotes. Ay, pero nuestros errores son tan pequeñitos, tan bonitos, somos tan tiernos con nosotros mismos, hermano. Pero mire cómo nos habla Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y esta es una realidad. ¿Quién? Solo el que entra a la cámara secreta, solo el que de verdad comienza a buscar a Dios en serio. Y hermano, Dios, a través de este estudio del libro de Cantares, a lo que nos llama es a esa comunión personal con Él, a lo que nos llama es a esa relación genuina con Él. Mire lo que sigue diciendo, versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque la soberbia es la que no permite que podamos entender nuestros propios errores. Y por eso esa oración: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Señor, muéstrame mi realidad. Señor, muéstrame quién soy. Y hermano, Dios es fiel y lo hace. Pero cuando lo hace no es para que usted se desanime. No es para que usted diga: mejor ya no sigo adelante porque yo no sirvo para nada, porque yo aquí, porque yo allá. O usted se deje acusar del enemigo, que como sabemos en la palabra de Dios, Él es el acusador. No es para eso. Es para que nos humillemos delante de su presencia. Es para que le pidamos perdón. Es para que creamos en el perdón de Él y para que oremos, para que Él nos cambie, para que Él nos transforme, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero el problema de la iglesia de la actualidad es que no estamos buscando a Dios de manera personal. Nuestra vida espiritual, hermano, está tan débil, está moribunda. Muchas veces nuestra vida espiritual se resume al ratito del culto, a una media oración, y a veces ni en el culto oramos. A veces, hermano, estamos ya en una decadencia espiritual y ni siquiera nos damos cuenta de eso. ¿Cuántas veces, tal vez, hermano, estamos en la congregación y tal vez hay muchas actividades, pero de todos modos no hay oración, no hay
actualidad. Hay mucho show, hay mucho culto, hay mucha actividad. Hermano, el cristiano puede estar activo en tanto, pero descuidar su comunión con Dios. Aún podemos estar muy activos sirviéndole a Dios, pero descuidando la comunión con Dios. Y hermano, hay que tener cuidado con eso. Todos necesitamos velar en nuestra vida espiritual, todos. ¿Cuántas biografías de cristianos he leído que hablan de esto? Que en algún momento, con tanta ocupación, con tanta predicación y con tanta cosa, descuidaron esa comunión personal con Dios. Y hermano, eso le pasa a los siervos de Dios. Imagínense a nosotros, que muchas veces nos dejamos absorber por todo el materialismo, por todas las cosas de esta vida, y dejamos la comunión con Dios, dejamos la relación con Dios. Necesitamos cultivar nuestra relación con Dios, porque entonces allí nos gozaremos y nos alegraremos en Él, pero también seremos llevados a ver nuestra realidad. Repito, no para que te decepciones, no para que el enemigo te acuse, porque hermano, peor cuando estamos iniciando nuestra vida cristiana. Yo me recuerdo cuánta acusación había en mi vida, hermano. Cuántas veces el Señor te volvía a fallar, perdóname, y lloraba. Y cuántas veces me decía a mí misma que soy una basura, es que aquí, es que allá, por el carácter y por cuántas cosas. Pero hermano, lo que Dios quiere es que vayamos en ese proceso de santificación. Le fallamos a Dios, pues corramos al que perdona, corramos al que lava, corramos al que limpia y corramos a ese Dios maravilloso que nos puede cambiar, que nos puede transformar, que puede ir obrando en nuestras vidas. Hermano, Dios tiene poder para hacer maravillas. Y Cristo viene por esa iglesia que se está limpiando, por esa iglesia que se está santificando. Pero ¿cómo me voy a limpiar de aquello de lo que no soy consciente, que me está ensuciando? ¿Cómo me voy a limpiar de todo aquello que no le agrada a Dios si estoy sumergido en el autoengaño? No se puede, no se puede. Leamos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Desde el 1 voy a leer. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y vaya que sí nos ha amado, hermano, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, el mundo nos aborrece, hermano. Jesús mismo dijo que por cuanto no somos del mundo, el mundo nos iba a aborrecer. Desde siempre ha habido persecución a los cristianos, hasta los han matado. Mire, ahorita en Kenia están matando a muchos cristianos. Hoy leía una noticia yo creo que este domingo fue que secuestraron a 30 hermanos, los sacaron de la iglesia, mataron a unos y secuestraron a otros. Y eso está pasando continuamente en Kenia y en otros países. El mundo no nos conoce, pero el Señor sí nos conoce. Los cristianos han sido aborrecidos. Si usted mira la historia en el siglo III, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, los cristianos tirados a los leones, los cristianos quemados por su fe en Cristo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Será que somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque vamos a ser transformados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios, hermano. Ese momento podría ser hoy, que sus ojos y mis ojos puedan ver al amado, puedan ver a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al que murió por nosotros, al que resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero mira el versículo 3, leámoslo juntos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica, no dice se purificó,
Fuimos lavados con la sangre de Cristo, somos lavados con la sangre de Cristo, pero nos vamos purificando, nos vamos santificando, como dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Vamos en ese proceso de perfeccionamiento, y el que tiene esta esperanza de que va a ver a Cristo, de que Cristo pronto viene por su iglesia, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero ¿cómo vamos a ir en ese proceso de perfeccionamiento si somos inconscientes de quiénes somos realmente? ¿Cómo, hermano? Y repito, podemos pasar años en una congregación, podemos pasar años sirviéndole a Dios incluso, pero si no cultivamos esa comunión con Dios, no se va a derretir la dureza de nuestro corazón, no se va a quitar ese vendaje de nuestros ojos, no se va a poder quitar ese orgullo de nuestro corazón, porque Dios no va a poder tratar con nosotros por nuestra dureza, por nuestra indolencia, por nuestra indiferencia, por esa soberbia, porque vivimos viendo los errores de los demás y nuestros errores. Quiero que veamos dos casos de dos personas que ante un encuentro con su Señor reconocieron su realidad. Porque, hermano, de verdad, es en comunión con Dios, es en ese contacto con Dios cuando el vendaje de nuestros ojos se quita y vemos nuestra realidad. Por ejemplo, Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 8. Job era sin duda alguna un hombre de Dios. Dios dio un testimonio de él tan único y tan especial que, hermanos, uno no se queda sin palabras de lo que Dios habla de Job. Job capítulo 1, versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre fue ejemplar en todo, un hombre a quien yo probablemente no le llegaría ni a los callos, un hombre de Dios, un siervo de Dios, de quien Dios mismo dio testimonio de su fidelidad. Un hombre que no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Un hombre, hermano, que conoció a Dios y amó a Dios. Pero ¿sabe? Job no dejaba de ser humano, no dejaba de tener una naturaleza carnal humana como la suya y como la mía. Su hermosura también había sido dañada por el pecado original, por el pecado de Adán. Y este hombre al final del libro tiene una experiencia tan íntima y personal con Dios que hemos meditado aquí otras veces. Dios le habla directamente desde un torbellino. Y mire, leamos en Job 42, 5 y 6. Allí deja atrás su propia justicia, su orgullo, su soberbia, su carnalidad. Allí él hace una declaración desde lo profundo de su alma. En Job 42, 5 y 6, y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto pasa cuando dejamos esa vida rutinaria y comenzamos a buscar a Dios y a conocer más a Dios. Aleluya. Y eso lo necesitamos, hermano. ¿Alguna vez ha sentido ese aborrecimiento a usted mismo? Porque, hermano, qué bonito leerlo, qué bonito cantarlo. Yo sé que mi papá les enseñó, creo yo, sí, les enseñó ese coro. ¿Verdad que qué bonito cantarlo? Pero, hermano, cuando realmente nos aborrecemos a nosotros mismos, siempre nos justificamos, siempre señalamos a otros, siempre somos soberbios, siempre somos altivos. Es solo cuando de verdad buscamos a Dios, cuando de verdad vamos a experimentar esto. ¿Alguna vez ha sentido ese aborrecimiento a su propio carácter, a su forma de ser? Ay, no, hermano, si yo soy tan especial. Aquello sí, hermana, pero yo no, hermano. ¿Alguna vez ha sentido ese aborrecimiento a su forma de hablar? Otra vez hablé lo que no debía, otra vez hablé mal de fulano,
¿Alguna vez has sentido aborrecimiento a su forma de pensar, a sus propias actitudes? ¡Hala, qué mal actúe, Señor! Pero hermano, que nos hace falta. Si así ha sido alguna vez, gócese. Yo creo que en algún momento tal vez lo hemos experimentado. Pero hermano, esto debería de ser algo continuo, porque no somos perfectos. Como siempre lo decimos aquí, es que no tenemos alas, ni tenemos una aureola. No, hermano, somos de carne y hueso. Y por eso Dios mandó a predicar a gente de carne y hueso igual. Porque experimentamos exactamente lo mismo. Somos débiles, somos frágiles, tenemos errores. ¿Cuántas veces, hermanos, nos toca llorar por nuestro mal carácter? Señor, perdóname. Señor, otra vez te ofendí con mi carácter. Otra vez, Señor, perdóname. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos aborrecido nuestra forma de hablar? Hermano, cuando eso pasa, ¡ala, qué saludable es! Porque ahí es donde Dios te lleva al perfeccionamiento. Pero si sigues mentiroso, chismoso, criticón, ¿cómo te vas a santificar? Si sigues siendo una persona peleonera, altiva, gritona, y sigues como que nada y te justificas y le metes la culpa a los demás, ¿cómo te va a llevar Dios a ese perfeccionamiento? Pero hermanos, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos realmente tener y cultivar esa comunión con Dios para que Él pueda obrar y pueda hacer cambios profundos en nuestras vidas, para no conformarnos a seguir igual. Porque hermanos, simplemente nos conformamos a ser los mismos. Pasan los meses, pasan los años y somos los mismos. Pero Dios tiene planes grandes para nuestras vidas y lo que Dios quiere es perfeccionar a su amada iglesia. Y esto será a medida que reconozcamos quiénes somos, a medida que seamos liberados del autoengaño y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Esa iglesia que se va santificando, y por eso es necesario entrar a la cámara secreta, buscar a Dios. Señor, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y eso va a ser en lo privado, no hasta aquí, Señor, yo me arrepiento. No, hermano, si es que hasta vergüenza da. Uno se siente avergonzado de verdad. Es que los cristianos nos volvemos tan religiosos y tan hipócritas que hasta la humildad supuestamente es un motivo de orgullo. Pero cuando de verdad somos conscientes, cuando de verdad nos aborrecemos a nosotros mismos, hermano, da vergüenza nuestras actitudes, da vergüenza nuestras palabras, da vergüenza nuestros pensamientos, da vergüenza cómo actuamos. Y entonces venimos a Dios en humillación genuina, en humillación verdadera. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ay, qué maravilloso es eso. Como repito, cuidado con darle lugar al diablo, porque el enemigo es el acusador. No permitamos que el diablo nos acuse de tal manera que digamos, no, yo volví a fallar, mejor ya no sigo adelante. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Hay que creer que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Hay que creer todo lo que la palabra de Dios nos habla, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no conformarnos. Señor, perdóname, cámbiame. ¿Cuándo fue la última vez que oramos, Señor, cámbiame? No, oramos, Señor, cambia a fulano, cambia a sutano, cambia a los hermanos. Dios, por favor. ¿Y usted y yo qué? No, es que yo sí, yo ya estoy como por aquí, hermano. No, hermano, no. Estamos, pero mal si estamos así. Quiero que veamos otro caso, el profeta Isaías. Al tener una experiencia personal con Dios, él reconoce su necesidad. Veamos en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando tienes experiencia con Dios, cuando ves esa santidad maravillosa de Dios, Él se ve inmundo. Ay de mí, que soy inmundo de labios. Mire, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando cultivamos esa comunión personal con Dios, Dios nos guarda de esa soberbia. Dios nos guarda de que lleguemos a ser como aquel fariseo. ¿Se recuerda? El fariseo y el publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni como ese publicano. Doy diezmos, ayuno 2 veces a la semana. Él se sentía superior, él se sentía especial. Y hermano, eso nos ha pasado. No, hermana, a mí no seas bien humilde. Nos ha pasado. Hermano, es que Dios sabe cómo tratar con el ser humano, porque nos ha pasado. Pero cuando comenzamos a buscar a Dios, Dios comienza a tratar en esas áreas tan profundas que nadie conoce más que Dios, que ni nosotros mismos conocemos, y Dios comienza a mostrarnos quiénes somos realmente y te pone la realidad en el espejo de tu realidad. Y de repente, hermano, eres confrontado a situaciones donde sale cuál es tu verdadero carácter, donde sale cómo es realmente tu corazón, y ahí te vas a sentir tan avergonzado. Pero lo saludable es clamarle a Él: Señor, esta es mi realidad. Morena soy, dijo esta mujer. Señor, esta es mi realidad. Qué feo soy, qué horrible soy. Señor, obra en mi vida. Ay, qué saludable es esto, hermano. Cómo necesitamos ser sacudidos de esos moldes religiosos, de métodos humanos, de esa terrible tibieza infernal que ha dominado a la iglesia, de atender a ese llamado de buscarle con todo nuestro corazón, a ser metidos a esa comunión íntima con Dios. Hermano, comencemos a orar, comencemos a orar, comencemos a buscar a Dios en serio, por amor a nuestra propia alma. Comencemos a buscar a Dios. No nos acostumbremos solo a ir y venir, no nos acostumbremos solo a oír mensaje tras mensaje. Metámonos con Dios, busquemos a Dios, disfrutemos a Dios, y Él va a comenzar una obra que usted mismo se va a maravillar, que usted mismo se va a quedar impresionado de lo que hay en su propio corazón, en su mente, en su vida. Pero ahí Dios va a comenzar a transformarlo, a renovar su mente, a renovar su entendimiento, como dice la palabra de Dios. Reflexionemos. Repito, ¿cuándo fue la última vez que usted se consideró a sí mismo? ¿Cuándo fue la última vez que lloró por su condición, que con lágrimas le pidió a Dios que le cambiara? Piense hoy, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo habrá sido la última vez? Pero todo comienza en la cámara secreta, y por eso es que estamos tan mal, porque, hermanos, no aprovechamos a orar. Siempre ponemos un montón de excusas, que es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que Dios sabe, es que Dios conoce. No, es que no tiene los deseos de estar en comunión con Dios, y entonces comienza a pedírselo: Señor, concédeme amarte, concédeme que mi corazón pueda amarte, pueda disfrutar estar en tu presencia, pueda disfrutar hablar contigo. Porque cantamos: hay un buen amigo, mi amado Salvador, pero no le hablamos al amigo, pero ignoramos al amigo. Entonces, y le decimos: mi amado Salvador, es tan amado, pero no le hablo. Es tan amado, pero no le busco. Es tan amado, pero me aburre estar en la iglesia. Es tan amado, pero no oro.
¿Verdad que necesitamos que Él venga a despertar ese amor de verdad en nuestro corazón? Porque ¿quién no dice amar a Dios? Vaya usted ahorita a una cantina y pregúntele a un bolo, mire, ¿usted ama a Dios? ¿Cómo no voy a amar a mi papayito hoy día? Pero igual estamos nosotros en la iglesia y usted ama a Dios, pero ¿cómo no lo voy a amar si me salvó? Pero no le buscamos, no le hablamos, no buscamos estar en comunión con Él, no le obedecemos. Necesitamos su presencia, hermano, necesitamos buscarle. Regresemos a Cantares 1, versículo 5. La segunda parte de este texto: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. ¿A qué se refiere esto? Es que, hermano, debe haber un equilibrio. En esa comunión íntima, la amada se ve tal como ella es, pero a la vez ella conoce de manera personal la gracia de Dios a través de Jesucristo. La iglesia puede verse oscura por su propia naturaleza, pero codiciable en Cristo, deseable para Dios en Cristo. El cristiano, a medida que crece y madura, es consciente de su naturaleza. Tenemos una naturaleza carnal, esa vieja naturaleza, pero también tenemos una nueva naturaleza, la espiritual, la cual va creciendo y fortaleciéndose a medida que buscamos a Dios. Y allí, hermano, es donde somos guardados de decepcionarnos o de desanimarnos. Y, hermano, podemos entender que somos amados en Cristo, que somos aceptos en el amado, como dice la palabra de Dios. Allí podemos disfrutar y creer la gracia de Dios. Porque, hermano, la iglesia es oscura en Adán, pero codiciable en Cristo, deseada por Dios en Cristo. Vemos por un lado nuestras debilidades, flaquezas, errores, pero nuestra alma ve por la fe a Cristo inmolado y glorificado, que nos justifica y nos hace dignos delante de la presencia de nuestro Dios. Y por eso la gloria y la honra es para nuestro Dios, hermano, porque la iglesia ve su condición, pero también ve el amor y la gracia de Dios, y es ahí donde su corazón estalla en amor, en devoción, en fervor, en gratitud, en adoración a su amado. Morena soy, pero codiciable, o sea, deseable. Dios nos ha dado un valor tan incalculable, a pesar de que no somos dignos, hermano, a pesar de nuestra fealdad humana, pero en Cristo somos aceptos. La Biblia dice eso exactamente, que somos aceptos en el amado, y por eso es que descansamos únicamente en la gracia de Dios. No descansamos en nuestras propias obras, no descansamos en nuestras propias justicias, no confiamos en nuestras justicias, hermano, sino en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, que nos hace dignos para presentarnos delante de la presencia de Dios. Disfrutamos de esa gracia. Por gracia soy perdonado, por gracia soy justificado, por gracia tengo vida eterna, por gracia puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, por gracia voy a estar un día en el cielo, porque de lo contrario jamás seríamos dignos, jamás, pero todo es por gracia. Morena soy, pero codiciable. Ese valor único que Dios nos ha dado, hermano, como la amada del Cordero, porque somos comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo. Piense qué valor nos dio el Señor para entregarlo todo por nosotros. Él dejó su trono de gloria por usted. ¿Cuánto valdrá usted, hermano? ¿Usted dejaría su casa por un pecador? ¿Verdad que no? Su casa, eso que es su casa. Y ya estamos hablando del trono de gloria. Él dejó el cielo, Él dejó todo lo que tenía allá en la gloria, por amor a usted y por amor a mí, por gente perversa, soberbia, etcétera, 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 por gente pecadora. Como dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor, hermano! Como dice la Biblia, apenas morirá alguno por un justo, pero él vino a morir por gente pecadora. La Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, qué amor el que Dios nos ha dado. Algunos de ustedes tienen perritos. ¿Usted daría un perrito por un pecador? ¿Usted daría un perrito por un asesino? Pero mire, Dios dio lo más preciado, a su amado Hijo, por la iglesia, por la amada. Morena soy, pero codiciable. Un valor único que Dios nos ha dado, porque fuimos comprados a precio de la sangre del Señor Jesús. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Las tiendas de Cedar. Cedar era un territorio en el desierto de Arabia. Ahí andaba una tribu, los beduinos. Ellos transitaban y eran conocidos en aquel lugar por sus rebaños y porque sus tiendas eran tejidas con pelo de cabra negra. Y en aquel tiempo eran muy hermosas esas tiendas, muy preciadas y muy deseadas. Y por eso ella presenta este ejemplo. Hermano, usted y yo somos el especial tesoro de Dios. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Dios nos habla y nos dice que somos su especial tesoro, hermano. No somos cualquier cosa, somos especial tesoro en Cristo, por la fe en Cristo. Gloria a Dios. Dice, como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Aquí está hablando de cortinajes del rey Salomón, que hoy sería considerado multimillonario o archimillonario. ¿Cuánto habrá costado una sola cortinita del Palacio Real? No crea que sea como nuestras cortinitas, hermano. Esas cortinas, ¿cuánto habrán valido? Las cortinas del Palacio del Rey Salomón. Millones, tal vez. Así Cristo nos dio un valor incalculable, hermano, repito, dando su propia vida en rescate por nosotros. Probablemente para el mundo no valemos nada. Incluso como les decía al inicio del mensaje, el mundo a través de la historia ha perseguido y matado a los cristianos. Hoy tal vez se burlan de ustedes y dicen, ahí va la aleluya, ahí va la loca la iglesia, ahí va aquel a perder el tiempo, Ay, pero usted es codiciable, usted es amado, usted vale la sangre preciosa de Cristo. Que el mundo no nos valore, Dios nos da un valor tan grande, porque para Dios somos amados, somos deseados. Como Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no somos del mundo, somos de Dios. Y ese es el equilibrio perfecto. Soy morena por naturaleza carnal y busco a Dios y me humillo delante de Él, pero reconozco y creo que valgo la sangre preciosa de Cristo. Y hermano, en medio de mi debilidad y de mi flaqueza, me voy vaciando de mí mismo. Ese es el proceso de santificación. Me voy vaciando para llenarme de Él, porque hermano, Él pone sus tesoros en vasos de barro. Es que es tan maravilloso meditar el amor de Dios, hermano. Leamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Recuerde, morena soy, pero codiciable. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios pone todas sus riquezas en esos vasos de barro. Y entonces, hermano, ahí nos damos cuenta que no podemos exaltarnos, porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y a medida que el Señor nos vaya transformando, hermano, toda la gloria será para Dios, no para nosotros mismos. A medida que Él nos vaya transformando, hermano, vamos a ser útiles para Él. Y esos vasos de barro, morenos, imperfectos,
pero hermanos, llenos de la presencia de Dios, con los tesoros de Dios, con la presencia de Dios, con la gracia de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es por eso que en el versículo 2 de allá de Cantares leímos: porque mejores son tus amores que el vino, con razón te aman. Porque ¿cómo se puede comparar los deleites temporales del pecado con el amor de Dios? No hay comparación, no hay comparación. Abundantes riquezas de su gracia nos habla la Biblia, nos habla de ese amor que excede a todo conocimiento, y todo esto nos debe llevar a amarlo a Él cada día más, a buscarle más, a desearle más, al que tanto nos ama y desea, poder nosotros también amarlo y desearlo cada día más. A Él nos debemos. Pero mire, qué frialdad con la que buscamos a Dios. Cómo nos vamos enfriando muchas veces y vamos, hermano, agarrando pura rutina religiosa. Pero a medida que buscamos a Dios, eso va a cambiar. Regresemos a Cantares, ya voy a terminar. Cantares 1:5, versículo 6 dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Y hasta ahí me voy a quedar. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Los familiares más cercanos estaban enojados con ella. Muchas veces lo he visto. Los que se entregan más a Dios, los que quieren buscarle, amarle, servirle, seguirle, son los más perseguidos, tanto por su propia familia como incluso en la iglesia. Hermano, lo he visto, pero años. Pueden ser menospreciados, pueden ser juzgados, pero hermano, no importa. No importa. Esto no desanimó a la amada y dijo: los hijos de mi madre se airaron contra mí, y entonces me salí de las cámaras, y entonces ya no busqué al Señor porque tanto problema. No, hermano, cuando realmente conocemos a Dios, cuando experimentamos a Dios, cuando el evangelio es tan personal y tan real, y nuestra comunión es con Él, allí nada ni nadie nos va a separar de Dios, hermano. Allí no vamos a permitir el desánimo de que es que me están juzgando, es que me están criticando, es que mi familia se levantó contra mí, o es que incluso hermanos de la iglesia me están juzgando. No importa. Tú busca a Dios, tú ama a Dios, tú sirve a Dios, tú conságrate a Dios, tú búscale con más fuerzas, con más ánimo, porque la gente no murió por ti. El que murió por ti fue Cristo, y a Él debes darle tu vida, a Él debes darle tu tiempo, a Él debes darle tu existencia, porque Él es el único digno. Tú métete a la cámara secreta, tú humíllate delante de su presencia, ámale, búscale y sírvele. Él viene pronto a arrebatar a su amada iglesia. Que Dios nos conceda estar preparados, buscarle cada día más, ser libres del autoengaño y estar en la cámara secreta con nuestro amado Salvador. Oremos.